Bienvenidos a la sesión 4 titulada Liderazgo de Servicio. En esta oportunidad distinguiremos las características del liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio, más conocido como líder siervo, fue planteado por Blanchard and Hodges y establece algunas características importantes dentro del liderazgo de servicio o líder siervo, siempre considerando un modelo bíblico. ¿Por qué? Porque considera a Jesús como su modelo. Veremos en esta oportunidad 4 áreas que se vinculan directamente con el liderazgo de servicio. En primer lugar, consideraremos las áreas internas y posteriormente mencionaremos las áreas externas. Las áreas internas son aquellos aspectos controlados directamente por la persona y que pertenecen al interior de la persona. La primera área interna a evaluar es el corazón. El corazón representa los aspectos espirituales del liderazgo. En realidad, el liderazgo es un aspecto netamente espiritual. De acuerdo a la concepción bíblica, nosotros podemos observar lo que dice Filipenses 2, 3 al 4. Esta es una paráfrasis de Filipenses 2, 3 al 4, que dice lo siguiente: nada hagan por egoísmo o vanagloria, sino que cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. Busquen los intereses de los demás. Existen 2 elementos que hacen de que el ser humano no pueda ser un buen líder espiritualmente. Y estos 2 aspectos son el orgullo y el temor. Tanto el orgullo como el temor discriminan el trabajo de Dios. El orgullo hace que las personas se pongan por encima de Dios. Y en caso contrario, el temor hace que las personas no consideren el poder de Dios para trabajar o para conseguir los grandes objetivos que puede conseguir un líder. Ahora, estos problemas que son interiorizados dentro del corazón, podemos expresarlos también de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque el liderazgo es un asunto netamente espiritual. Y cuando hablamos de que el liderazgo es un asunto netamente espiritual, seguimos el consejo bíblico, en el cual buscamos servir a la persona, influir en la persona para que esta persona cambie. O tal vez nosotros podemos hacernos esta pregunta para entender bien hacia dónde vamos orientados. ¿Soy un líder dispuesto a servir? ¿O soy un líder dispuesto a servirme de los demás? Obviamente, bajo este concepto debemos recordar que el liderazgo es netamente servicio. Y uno de los ejemplos más nobles que encontramos en la Biblia es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, cuando lavó los pies de Pedro, porque él tenía como la prioridad servir a los demás. Además, recordemos lo que la palabra de Dios menciona al decir lo que está escrito en Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. El segundo aspecto, la segunda área que consideramos de manera interna es la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza tiene que estar influida por una motivación. En realidad, cuando hablamos del corazón, hablamos de la motivación personal para ser grandes líderes de servicio. Pero en la cabeza encontramos las ideas, encontramos los pensamientos, encontramos la forma en la cual nosotros desarrollaremos nuestro liderazgo. La Biblia, en Romanos 12:2, dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hemos resaltado la frase que dice renovación de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos renovar nuestra mente constantemente para entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios también está expresada en el liderazgo. En este sentido, nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva del liderazgo. Nuestras creencias y teorías de liderazgo varían, cambian cuando uno se acerca al modelo bíblico, cuando uno considera el modelo de liderazgo de servicio como parte fundamental de la vida de uno. Entonces, cada uno ya orienta de manera correcta su liderazgo.
Las creencias y las teorías ya no están plasmadas bajo conceptos humanistas, sino están plasmados bajo ideas fundamentalmente bíblicas. Por esto es que la cabeza llega a ser el segundo aspecto del área interna que nosotros tenemos. Quisiera terminar esta parte mencionando el siguiente versículo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esto está escrito en Marcos 10:45. Jesús tenía una creencia, su forma de pensar estaba netamente involucrada con servir. Es por ello que nuestra meta en el liderazgo de servicio debe ser servir a los demás como lo hizo Cristo. Ahora hablaremos acerca de las áreas externas, que llegan a ser dos áreas externas. Bueno, haremos una diferencia entre las áreas internas y las áreas externas. Las áreas internas son aquellas que son manejadas directamente por la persona y que las demás personas no las pueden ver. Sin embargo, las áreas externas sí son aquellas que son completamente visibles a todos los demás. En este caso hablaremos de dos áreas externas. En primer lugar, el primer área externa llega a ser las manos. Las manos representan las acciones que realizamos constantemente. Podemos recordar de que nuestra cabeza y nuestro corazón, o nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestras creencias, si ellas están unidas, entonces, por ende, las acciones serán coherentes con lo que existe dentro de nosotros, porque nadie puede expresar algo que no tiene dentro de su vida. En este caso, deseamos nosotros recordar de que cuando uno es un líder siervo, se vuelve un entrenador del desempeño. Es decir, no es simplemente un líder, sino que ahora se vuelve un entrenador, un capacitador, una persona que está dispuesta a que los demás puedan ser mejores que uno mismo, que están orientados hacia la visión, que tienen el desafío de conseguir las cosas que tiene el equipo. Quisiera mencionar lo que dice Filipenses 3:13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Pablo expresa de que todos debemos tener una meta, un objetivo, y los líderes también. Cuando se trabaja en equipo, el líder siervo entrena, capacita a los demás y los hace cada vez mejores. Ahora, usted podría decir, esto yo lo podría desarrollar en mi empresa, pero en realidad usted no podrá desarrollarlo en su empresa si es que usted no tiene la motivación suficiente. Y la motivación suficiente se manifiesta en el círculo más pequeño que tenemos a nuestro alrededor. En este caso, el círculo más pequeño puede ser la familia. Si usted comienza a ser un buen líder dentro de su familia, buscando el desarrollo personal de cada uno de los integrantes de ella. Por ejemplo, si yo tengo mis hijos y deseo que mis hijos sean mejores, y me encargo de ser un entrenador del desempeño, un capacitador extraordinario, entonces de esa misma forma lograré influir en las demás personas que están a mi cargo. La siguiente área que habremos de considerar es el área de los hábitos. Los hábitos son acciones que se repiten constantemente. Obviamente los liderados o seguidores verán todos los hábitos que sigue un líder. Es más, estos hábitos permitirán a la persona recargar su forma de actuar frente a los demás. Nada más observemos algunos hábitos de Jesús que podrían ayudarnos en nuestra vida diaria como líderes. Y podemos ver en primer lugar el hábito de la soledad. Es indispensable que cada líder observe un hábito de la soledad en la cual haga una meditación, en la cual se encuentre solamente con Dios, a través de una meditación personal. Y ahí viene el segundo hábito, el hábito de la oración. Converso con Dios a través de la oración. Esa es mi meditación diaria. Es recomendable que las personas, que todos tengamos una comunión con Dios diaria. Y en promedio es recomendable que se realice 1 hora por día.
el hábito de permanecer en la palabra, pero en la palabra de Dios. El hábito de leer la palabra de Dios todos los días y de esa manera distinguir cuál es el objetivo de Dios para mi vida ese día. Un último hábito que deseamos mencionar, aunque en realidad el modelo expresa muchos más hábitos, es el hábito de la paz. Buscar siempre estar en paz unos con otros. Al aplicar los principios de liderazgo, ser coherente con lo que yo soy y no expresar amargura, odio y resentimiento con los demás. Buscar siempre las soluciones pacíficas, tal como Jesús lo hizo. Quisiéramos mencionar de que estas clases están disponibles para usted a través de la plataforma virtual de ProESAD. Dios los bendiga.